Buenos días, estudiantes de grado décimo. Espero que este video les sirva para despejar un poco más de las dudas. Voy a darles un ejemplo corto con este ejercicio cuando trabajamos con decimales. Lo primero que debemos tener pues es obviamente la ecuación, la tabla que vamos a trabajar con los 5 valores, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y el esqueleto del plano cartesiano. Voy a empezar a reescribir o a reemplazar los valores de x en mi ecuación. Entonces, vamos a hacerlo cuando x valga 2. Y va a ser igual a menos 2, porque cambia el valor de x, más 0,5. Donde y va a ser igual. Menos 2 más 0,5. Tengo signos diferentes, gana el signo del número mayor y resto las cantidades. A 2 le quito 0,5, me queda 1,5. Paso a cuando x valga menos 1. ¿Qué va a pasar con mi función? Y es igual a menos 1 más 0,5. Cuando tengo diferentes signos, gana el signo de la cantidad mayor, en este caso el 1, y a 1 le quito 0,5, me quedan 0,5. ¿Qué pasa cuando x sea igual a 0? Entonces, y igual a 0 menos 0,5. Y va a ser igual a menos 0,5. Esto es para la parte negativa. ¿Qué pasará cuando este 2 ya no sea negativo, sino sea positivo? Aquí, pues obviamente las dos cantidades son positivas. Al 2 le sumo 2, 0,5, me queda 2,5. Igual ocurre acá en el 1. Entonces ya no va a ser menos 1, sino va a ser 1 más 0,5 y esto se me va a convertir en 1,5. Ya tengo mis valores para colocar en mi tablita y poder empezar a ubicar. Entonces, cuando x valga menos 2, y vale menos 1,5. Cuando x valga menos 1, y va a valer menos 0,5. Cuando x valga 0, menos 0, espérenme un segundito, 0,5. Listo. Cuando x valga 1, y va a valer 1,5. Y cuando valga 2, y va a valer 2,5. Bueno, ahora viene la siguiente parte que tiene que ver con la graficación. Para poder graficar, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se trabaja con decimales, mis unidades en el plano cartesiano es como si lo dividiéramos en pequeñas partes, son 10 pequeñas partes. Hagamos cuenta como la regla entre centímetro y centímetro tiene que entre centímetro y centímetro tiene 10 milímetros o 10 rayitas más pequeñas o 10 divisiones más pequeñas. Lo mismo ocurre en nuestro plano cartesiano. Cuando nosotros colocamos la división en el plano, pues obviamente tomamos espacios de unidades un poco más grandes para poder identificar. Aquí hago una corrección, chicos, que se me fue un menos y aquí es un más. ¿Listo? Según la ecuación. Es decir, que este resultado me queda positivo al igual que acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya teniendo mi tabulación, voy a empezar a hacer las partes acá en el plano cartesiano. Voy a empezar a dividir esa unidad en 10 pedazos más pequeños, ¿sí? Es decir, voy a tomar esa regla, perdón, ese plano cartesiano y lo voy a dividir o voy a tomar la unidad de medida como 2 cuadritos. Entonces acá será la unidad,
aquí la otra unidad, aquí la otra unidad. Recuerden que el mismo patrón va tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Si en el horizontal tomo de a 2 cuadritos, en el vertical igual. ¿Listo? Acá, acá, acá. ¿Listo? Entonces cada línea de esas me va a dar una unidad. Dentro de cada una de ellas, es decir, entre este pedazo de los dos cuadritos hay 10 pequeñas. Quiere decir que aquí en la mitad me quedará el 0,5. ¿Listo? Voy a empezar a ubicar los puntos. ¿Cómo voy a ubicar los puntos? Voy a ir, obviamente, haciendo lo que aparece en mi tabla. Menos 2 en X, es decir, menos 1, menos 2 en X, y tengo que ir a menos 1,5 en Y, es decir, hacia la parte inferior, menos 1,5, es decir, en la mitad entre el 1 y el 2. Coloco y ubico mi punto. Paso a la siguiente pareja, menos 1, es decir, hacia la izquierda 1, y debo irme solamente media unidad hacia abajo, es decir, entre la mitad del 0 y el 1. La siguiente, cuando X valga 0, es decir, está en el origen, no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, y hacia la Y debo subir media unidad, es decir, en la mitad entre el 0 y el 1. Paso a la siguiente, 1,5, es decir, 1 a la derecha, ¿cierto? 1 hacia arriba y la mitad entre el 1 y el 2, es decir, por acá. Cuando esté el 2, pues 2,5, es decir, 2 unidades, y subo hasta las otras 2 unidades, pero cojo media unidad más, es decir, entre el 2 y el 3. Cuando ya termino de ubicar los puntos, recordemos que esos puntos o esa línea se traza más amplia de estos dos puntos que me indican el principio o el final. ¿Listo? Trazo la recta. Le adiciono, si quiero, le adiciono la flechita en la parte superior y en la parte inferior, indicando que esa recta es infinita y que avanza hacia cualquiera de los dos lados. ¿Listo? Con este terminamos el de decimales. Próximamente les enviaré uno donde esté con fracciones.